Pasamos al tercer panel, transformación industrial, verticales, redes privadas y casos de uso 5G en Chile. Quien modera este panel es Pablo García de Castro, director para Conosur de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones ASIAT. Bienvenido, Pablo, adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar comienzo entonces a esta sesión sobre transformación industrial y casos de uso, y en particular también agradecer por el espacio y la invitación tanto a la CEPAL como a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a la Cámara de Infraestructura y a DPL. Como venimos conversando en sesiones anteriores, tenemos sobre la mesa una conversación clave para el futuro del desarrollo de nuestras economías y cómo vamos a conseguir que estas redes de conectividad avanzadas y en particular las redes de 5G habiliten esta nueva era de transformación digital en el conjunto de las industrias, ¿no? Sobre todo en industrias estratégicas como la minería, la energía, el transporte o la manufactura. Y ahí nos compartían también desde Amazon algunos datos sobre específicamente cómo la inteligencia artificial iba a favorecer esta generación de empleo, este aporte al PBI, ¿no? La idea de esta sesión es poder conocer algunos casos de uso a nivel regional y en América Latina y también los retos que persisten para que esta aplicación práctica de los beneficios en materia de desarrollo industrial y de competitividad, pues sean una realidad en la región, ¿no? Hemos conversado desde más temprano cómo la infraestructura de telecomunicaciones es el habilitador crítico para esta mejora de la eficiencia, para reducir costos, para aumentar la productividad, la seguridad y abrir esos espacios de innovación en los diferentes sectores productivos. Sabemos que mejores redes implica más conectividad y más desarrollo y por supuesto también más competitividad. Entonces vamos a conocer algunas de estas iniciativas y qué se está trabajando en algunos países de nuestro entorno. Y en primer lugar, me gustaría que vayamos de nuevo a México para darle la palabra a Nangeli Aurora Silva Ansaldúa, quien es la presidenta de la Comisión de Innovación del Consejo Coordinador Empresarial de México. Bienvenida, Nangeli. Nos gustaría que nos comentes un poco qué tipo de colaboración entiendes que se necesita entre los proveedores tecnológicos, entre las empresas industriales, startups, responsables de políticas públicas, qué nivel de colaboración necesitamos para acelerar esta transformación industrial y qué retos presenta. Muy bien, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, es un honor compartir con ustedes. Pues este tema de la colaboración es medular si queremos realmente impulsar una transformación industrial profunda y sostenible. Y tenemos que partir del estado geopolítico global actual, donde ya no el poder se concentra en una superpotencia, sino tenemos varios centros de poder con influencia significativa, tanto en política, pero también en economía y tecnología, como lo estamos viendo con India, con China. Y esto implica nuevas reglas de competencia, alianzas que deben ser más flexibles, un entorno comercial y económico que se torna cada vez más complejo e impredecible. Y entonces esto obliga a que pensemos una nueva arquitectura de colaboración en un mundo multipolar. Y la forma estratégica de verlo es a través de la multilateralidad, basada en la cooperación, el diálogo y estándares compartidos, donde el activo internacional más importante hoy es la confianza. Y la confianza solo se gana poniendo la prueba en proyectos en común. Y en este contexto global, desde el Consejo Coordinador Empresarial, hemos aprendido que no basta con tener actores bien intencionados, necesitamos una arquitectura de colaboración local, sectorial, basada en ecosistemas con reglas claras, con una visión compartida, con propósito y resultados que sean medibles. Yo diría que las claves son tener una gobernanza colaborativa, es decir, un gobierno facilitador, una industria que demanda estas soluciones, una academia y una red de startups que, como generadoras de la innovación. Y a través del establecimiento de estos esquemas de gobernanza, como los consorcios tecnológicos, consejos, mesas, plataformas, donde los actores puedan tener voz y capacidad de incidencia.
En segundo lugar, una agenda compartida, pasar de proyectos aislados a un marco común donde los proveedores de red, los integradores, las startups y los usuarios finales diseñen soluciones en conjunto. Muy importante que hemos visto y a través de unas mesas de diálogo que hemos tenido con sectores relevantes, hemos visto que se requieren estos laboratorios vivos o los sandbox regulatorios que permitan probar soluciones 5G con un esquema de espectro flexible y temporal. Y sobre todo, pues tener una cadena de valor con integración de las startups, fomentar modelos de innovación abierta, donde las empresas tractoras incorporen soluciones en sus industriales. Pero para esto, pues las organizaciones que se suman al ecosistema tienen que a su vez repensar sus modelos de negocio para poderlos hacer compatibles con esta conexión con sus ecosistemas. Y sobre todo el éxito va a depender de contar con un marco institucional que no solo regule, porque yo también coincido, como se ha visto, que se requiere la regulación, pero que esta regulación active y promueva alianzas estratégicas a largo plazo, sobre todo en torno a una visión de país. Muchas gracias. Muchas gracias, Nangeli, por el aporte. Desde luego, muy relevante lo que comentás de tener en consideración el nuevo entorno geopolítico y los desafíos respecto del entorno comercial y tener esta agenda compartida, poder avanzar en esas posibilidades que nos da también el sandbox o los sandbox regulatorios y tener un ecosistema integrador para las startups. Vamos a volver entonces a la sala para hablar con Patricio Lagos, acá a mi derecha, y que nos pueda comentar cómo puede hacer Chile para convertirse efectivamente en esta plataforma de referencia regional o incluso global respecto del despliegue de estas soluciones industriales que integren la nueva tecnología. Buenas tardes a todos. He escuchado varias ponencias ahora. Cuando habló el abogado que está a la izquierda, me parecía estar dentro del ámbito eléctrico, porque yo soy de la industria eléctrica, que estamos integrando hoy día conectividad digital a nuestras redes, por distintas razones. Y ese es tal vez uno de los primeros puntos que hay que desarrollar para poder incentivar el uso de esta tecnología. Botar las barreras institucionales que impiden que las industrias se desarrollen. Porque al final del día estamos hablando siempre de la permisología. Y la permisología, como nosotros la entendemos en el mundo eléctrico, es una barrera al desarrollo y al progreso. Nadie quiere no cumplir, todos queremos cumplir, pero de una manera distinta. Entonces, cuando hablaba acá el colega, decía los meses, los años. Bueno, nosotros tenemos grandes proyectos donde tenemos que incorporar tecnología de la información. Y esos grandes proyectos se demoran alrededor de 4 años, 1 año de permisos y 3 años de ejecución de los proyectos en el promedio y en el mejor de los casos. También para nosotros es súper relevante que decir que las empresas somos líderes y vamos varios pasos más adelante que muchos. Y que muchos me refiero a las autoridades que nos regulan, al Senado, un poco para contextualizar quiénes son, dónde se hacen las leyes, para que nosotros veremos, y también a las universidades, porque aquí hemos hablado de que se necesita talento humano, y el talento muchas veces sale de las universidades, donde se forman esos grandes talentos, pero también las empresas son las que contribuimos con nuestros ejemplos, con nuestras inquietudes, con nuestros desafíos, con nuestros riesgos, a poner sobre la mesa lo que se necesita para seguir desarrollando. En el caso nuestro, somos una cooperativa eléctrica de la zona de Ñuble, que tenemos alrededor de 10.000 kilómetros de redes, tenemos 100.000 clientes aproximadamente, 10 clientes por kilómetro de red, por lo tanto sabemos muy bien como usuarios de estos servicios cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestras pretensiones respecto de contar con un sistema que nos ayude a mejorar, controlar
y gestionar nuestras redes eléctricas, tanto en lo que dice relación con la generación de energía, la transmisión de energía y la distribución de energía, que es la que llega a la casa. Entonces, yo creo que Chile tiene una oportunidad de salir de estos problemas, ¿cierto? Tiene una oportunidad grande de salir de estos problemas, ¿cierto? Y de liderar un ecosistema, primero que sea descentralizado, porque en las regiones nosotros tenemos que depender mucho de Santiago y las necesidades reales, ¿ya? Están en las regiones. ¿Por qué? Porque sabemos que como cooperativa tenemos clientes que además son los dueños, alrededor del 52%, nos van a golpear siempre la puerta para resolverle sus problemas. ¿Y qué problema? Hoy día como cooperativa ya le estamos resolviendo desde hace mucho tiempo, hace más de 73 años, los problemas de energía eléctrica. Y ahora ellos mismos, que ya tienen desarrollados y maduros sus negocios agrícolas, agroindustriales, vamos a tratar de resolverle también sus problemas de conectividad. Eso para este punto. Muchas gracias, Patricio. Creo que es importante lo que mencionas del liderazgo de la industria y de las empresas y ese fomento del talento humano, tanto desde la academia como desde la formación en la propia industria y aprovechar esa oportunidad también con esa visión descentralizada, ¿no? Me parece que es muy relevante lo que nos comentás también y ese rol integrador que ustedes pueden tener dentro del territorio. Vamos a volver a México para conversar con Clelia Hernández Horta, que es directora de la iniciativa Nuevo León 4.0. Y Clelia, además de que puedas comentarnos un poco más sobre la iniciativa de Nuevo León y lo que están trabajando desde el Estado, quería preguntarte también cuáles observás que son los casos de uso que están funcionando en cuanto a desarrollo industrial. ¿Dónde estás viendo esas aplicaciones y qué factores son los que están determinando que en esos casos de uso podamos tener un desarrollo positivo de la aplicación de la nueva tecnología? Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada. Agradezco, por supuesto, a todo el grupo de DPL y por supuesto, a Jorge Fernando Negrete y a todos los colegas allá en Chile, la oportunidad de comentar y dialogar con ustedes. Pues bien, como preguntan, bueno, me toca coordinar los esfuerzos de una iniciativa pionera en México. Nosotros tenemos 8 años de fundación y es una iniciativa que tiene un objetivo muy claro. Nos han invitado a diferentes foros internacionales y el objetivo es tan global y tan local en donde nos paremos, que con todo el gusto lo comparto, que es un objetivo que se alineó entre el 2022 y 2023 con cara hacia el 2030, que es impulsar el bienestar de los ciudadanos de este estado del norte de México, que es Nuevo León, a través de la transformación digital y del uso de tecnologías de Industria 4.0 que impacten a la quíntuple hélice. Nosotros, basándonos en la triple hélice, que es academia, empresas, gobierno, agregamos 2 hélices muy importantes. Una de ellas es los emprendedores de base tecnológica y la quinta, sumamente importante, en la que todos nos representamos, que es la sociedad, pero de manera explícita. Siempre decimos, todos somos sociedad, y al decirlo lo invisibilizamos y no hacemos acciones correctas ni concretas para la sociedad en su conjunto. Entonces, eso ha llevado que nosotros tengamos una gobernanza de primer nivel, con CEOs de grandes empresas referentes a nivel global, con secretarios a nivel estatal, no solamente economía, sino también está educación, también está administración y por supuesto igualdad e inclusión, que es lo que representa también esta parte democrática hacia la sociedad. Y por supuesto los rectores de las principales universidades, entre ellas por supuesto el Tecnológico de Monterrey, que ustedes conocen muy bien en Chile y en toda Latinoamérica. Y es el rector, no tiene representantes. Esto es muy importante porque esos liderazgos marcan estrategia, marcan rumbo. Además de esta posición que me toca en Nuevo León, también soy vicepresidenta de Pymes en la CONCAMIN y represento a la CONCAMIN junto con el presidente de la comisión
a la CONCAMIN ante el Consejo Coordinador Empresarial en toda la política de pymes. Muy importante ahorita, la región latinoamericana, en lo que tenga que ver con eliminación de trámites burocráticos, la ley de telecomunicaciones y muchos otros programas que bajan por Hacienda, que bajan por diferentes secretarías a nivel federal. Entonces, estas dos posiciones, la nacional y la estatal, pues nos hacen rápidamente llegar a un estado a ver estos casos también. Estamos constantemente nosotros en la frontera de conocimiento, en diferentes regiones del mundo por mandato de nuestra propia gobernanza, siempre con mucha claridad de las ciudades modelo y de las industrias que por supuesto están marcando frontera de conocimiento y frontera del arte en el tema de Industria 4.0, pero además también con una alta incidencia en todo lo que tenga que ver con la transformación digital. Casos importantes por referencias en estos temas están en Alemania, por supuesto, están en Japón, están en Corea, están en Francia, pero yo creo que los países son importantes, pero son más importantes las industrias, ¿no? Las industrias que liderean los temas que tienen que ver con Industria 4.0, con una línea muy clara y muy conectada con lo que tiene que ver con la transformación digital, con la infraestructura digital, con las redes, incluso hasta con la soberanía digital, del cual he aprendido tanto de mi querido amigo Jorge Fernando Negrete. Son las industrias, por obvias razones, la aeroespacial, la automotriz, la minería, la logística, cadenas de suministro, por supuesto también la salud, con todo lo que vivimos pues en diferentes momentos del tiempo y ante una pandemia muy reciente, pues es una industria toral y vertebral en todas las economías del mundo, ¿no? Y ahí vamos a encontrar la transformación digital. Entonces les doy un caso que está tanto en Alemania, pero también les hablo rápidamente de dos. El caso de empresas como Siemens y como Bosch, que tanto en Alemania y en sus plantas, pues tienen ya redes privadas 5G. O sea, las grandes empresas que están en estos sectores estratégicos, no quiere decir que los otros no lo sean, pero son los que sí tienen la capacidad a nivel global de hacer las grandes inversiones, pues ya tienen estas redes privadas porque tienen que controlar la planta, la robótica autónoma, o sea, todo esto, y sobre todo la automotriz y la aeroespacial. Tener la oportunidad de visitar la planta de Airbus en Alemania o la de Mercedes en Alemania o la de Kia en Monterrey o empresas de General Motors en el país y en Estados Unidos, pues todas a final de cuentas ahorita para poder competir en los mercados globales ante lo que viene con el tema eléctrico, de la transformación hacia la batería, no pueden funcionar más que con robots autónomos en muchos de sus procesos. Para que eso suceda, pues todo eso necesita tener redes privadas. Por supuesto, el control de calidad, por supuesto, el mantenimiento predictivo, porque se mueven grandes capitales en esta industria privada. Pero, pues llegan a países donde necesitan colocar plantas, y estos son casos reales, y si no tenemos resuelto los temas de las redes privadas, o de las redes, más bien la infraestructura de redes 5G, pues hasta detienen inversión. Puede ser un factor para que una empresa de estas industrias se coloque o no se coloque en una región, en un país en el mundo. Y ahí yo reconozco, he seguido el caso de Chile, de ustedes. Ustedes van adelante, tienen el espectro más óptimo en costo, a diferencia de México lo tiene muy caro. Y aún así tenemos plantas de producción automotriz de exportación. Aquí en Nuevo León, donde está una servidora, pues está nuestra OMS Kia coreana. Y lo mismo, tenemos la planta totalmente automatizada. Tú entras a esta planta y pues crees que estás, se te invisibiliza en qué país estás, porque ellos van a tener la misma calidad en esta planta, en la parte de pesquería Nuevo León, que la vas a encontrar en una planta en las inmediaciones de Seúl, en Corea. Entonces, pues se convierte en un tema global, el tema de la infraestructura 5G y demás, pero para que eso exista en nuestras comunidades, pues ustedes saben, lo han discutido tanto en los paneles y en los keynotes de la mañana, pues los temas de las regulaciones, los temas del talento, los temas de ponerse de acuerdo en una visión estratégica a nivel nacional, y ver todos hacia allá, y verlo a través de esa quíntuple hélice de las que yo les comenté hace un momento. Y por supuesto, para mí, en uno de los últimos artículos, y me permito referenciarlo porque es
es referencia en los temas que tenemos. A Jorge Fernando Negrete, con esto concluyo, porque acabo de tener una conversación con él la semana pasada acá en un evento líder en Nuevo León. Pues ustedes son el país que tiene mejores prácticas, tienen 15 años con un espectro radioeléctrico competitivo, tienen procesos de licitaciones oportunas y eficientes, traen inversiones en data centers, en cables submarinos, en expansión de infraestructura, y tienen la banda ancha más rápida de la región. Tenemos que aprender de Chile. Estamos en un país con una localización envidiable a nivel global, estamos en el ombligo del mundo en México, pero sí tenemos que tener la humildad de aprender y hablarles de estos casos, que aún estos casos en México, en minería, en aeroespacial, tenemos una línea bandera en Nuevo León, que es Aerobús, por supuesto, automatizados planes de vuelos, tiene redes privadas. Entonces, cuando vemos a los grandes ya hicieron las inversiones y todavía les quedamos a deber en el orden público para tener las redes que permitan que todavía vayan más hacia adelante y más con visión de futuro. Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clelia. Creo que es muy importante lo que nos aportás, esta iniciativa también a nivel subnacional en México y el foco que planteabas en los temas vinculados a desarrollo y bienestar con esa mirada de largo plazo y también multidimensional, ¿no? Incorporando actores desde la academia hasta los emprendedores. Me parece muy interesante los casos de industrias que nos comentaste y también de lo que podemos aprender de los desarrollos en otros países, pero sobre todo también lo que comentabas al final respecto de los retos que tiene México en relación a los altos costos recurrentes en el caso del espectro radioeléctrico. Y siguiendo con México, Nangeli, desde tu perspectiva, ¿cuáles son estos otros desafíos o estos otros habilitantes, ya sea regulatorios, financieros, tecnológicos, que ves relevantes para el impulso de soluciones industriales vinculadas al 5G en México o en la región, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer ese encaje, cómo vamos a cuadrar las necesidades de inversión, los desafíos en materia regulatoria y la colaboración privada-privada y público-privada? ¿Cómo lo están viendo desde ahí? Muchísimas gracias. En México, lo que se percibe es que estamos como en una fase mixta. Hay ciertos sectores, como ya mencionó Clelia, que están explorando redes privadas y 5G en esquemas piloto o acotados, pero a nivel nacional adolecemos de una estrategia clara que acelere la adopción masiva en industrias clave. Por supuesto, y en estas mesas sectoriales en las que hemos trabajado, los CEOs han expresado distintas barreras, pero también fortalezas que nos pueden llevar hacia allá. Y entre los habilitadores, pues tenemos tecnológicos. Ya México tiene no la infraestructura ideal, pero tiene una infraestructura digital razonable. Desarrollan industrias en zonas industriales clave, algunos centros de datos que ya están explorando nodos Edge, especialmente en zonas industriales, algunos actores que están desplegando redes LTE privadas que pueden ser precursoras del modelo 5G, el crecimiento de plataformas IoT habilitadas para 5G como AWS IoT. Pero algo que vimos en las mesas, que para mí fue muy esperanzador y relevante, es que un habilitador grande es el talento con el que contamos en México y en América Latina. Contamos con una base de ingenieros sólida en telecomunicaciones, en software, en automatización, y el reto es que podamos escalar su especialización hacia la inteligencia artificial, hacia las redes privadas, la ciberseguridad industrial, entre otros temas, pero partimos de una muy buena base. Donde encontramos retos en la parte, por ejemplo, de habilitadores financieros, si bien hay esquemas de cofinanciamiento público-privado en algunos estados y ciertos sectores, a menudo también articulados por universidades, pero vemos que falta una estrategia nacional de incentivos fiscales, fondos de innovación, créditos sobre todo para que las pymes puedan moverse hacia allá.
está todo concentrado en las empresas grandes, y esto es relevante porque entre los países de la OCDE la brecha que hay de productividad entre las pymes y las grandes pues es la más grande. En la parte regulatoria necesitamos un marco regulatorio que sea protector, pero no restrictivo, que a la vez que garantiza la confianza digital, no se convierta en una barrera para la innovación, para el emprendimiento y la adopción tecnológica en el sector industrial. Y vemos con preocupación, bueno, con cierta esperanza, por ejemplo, en México estamos ante la iniciativa de reforma de la Ley de Telecomunicaciones, donde ya se introducen conceptos de espectro experimental y uso flexible. Es importante la parte del acceso inclusivo, pero nos preocupa pues, la eliminación de instancias como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el exceso de facultades que se le da a una sola figura, ¿no? Nos preocupa qué puede pasar en cuanto a la competencia y la certidumbre jurídica en las redes privadas industriales. Y pues yo cerraría como con ciertas lecciones, que es una, impulsar una flexibilidad regulatoria con gobernanza institucional, insisto, en los sandbox regulatorios, el uso experimental del espectro, para operar bajo marcos transparentes y con autonomía técnica. Muy importante, como segundo punto, la parte de estándares abiertos, modulares y escalables que permitan a las startups, corporativos, entes públicos colaborar sin fricción tecnológica. Sin interoperabilidad no va a poder haber escalabilidad. Esta gobernanza técnico-normativa compartida, donde el gobierno, la industria y la academia validen marcos regulatorios y de interoperabilidad con enfoque en casos de uso reales. Y la inversión en el talento digital especializado, poder escalar las habilidades de nuestros ingenieros y sobre todo poner una política industrial digital como un eje transversal donde pues la transformación 5G no sea solo tecnológica, sino a nivel estructural. Para eso necesitamos esta gobernanza tripartita, visión de largo plazo, con propósito y una articulación con objetivos productivos y sociales. Y bueno, la revolución está en marcha, necesitamos esta gobernanza, pero tenemos todo para que sea posible. Bueno, no son pocos la lista de tareas y deberes que mencionaste. Desde luego es un desafío compartido y lo hemos conversado más temprano acá también desde Santiago de Chile, la cuestión vinculada a la necesidad de una política transversal respecto de la digitalización a todos los niveles de gobierno, ¿no? Y desde luego también es muy relevante lo que mencionas respecto de los actuales desafíos institucionales que tiene nuestro sector en México y la necesidad de una estrategia nacional, ¿no? También con esos incentivos fiscales. Y me quedo también en Angélico con lo que mencionás respecto de continuar escalando y desarrollando el talento digital y las capacidades y las habilidades digitales desde acá de la región. Y volviendo con vos, Patricio, sabemos que Copeleg ha impulsado proyectos relevantes fuera de los centros urbanos y que la llegada de la digitalización y de las oportunidades de la digitalización al mundo rural y a zonas más alejadas es algo muy relevante. ¿Cómo están trabajando o qué desafíos observás respecto de la necesidad de asegurar que esta transformación digital llegue también a las industrias regionales acá en Chile? Bueno, para ponerlo en contexto, nosotros derivamos en el mundo de la conectividad digital por una necesidad eléctrica de una normativa que exigía que teníamos que conectar de manera inteligente los medidores. Se habló mucho en Chile de la medición inteligente. Hoy día no sabemos si le vamos a seguir llamando medición inteligente o medición remota, porque en esa época fue muy maltratado el tema. Una política pública buena, de buen comportamiento hasta hoy, que lo hemos probado en nuestros propios proyectos. A raíz de eso, nosotros derivamos en la conectividad digital. Primero pensamos en que había que, en la normativa, que se eliminó lo de los medidores, llegamos a conectar con una obligación los transformadores. Y los transformadores, hoy día ya estamos conectándolos. Y fue una necesidad y fue una obligación importante para nosotros como empresa eléctrica,
porque a través de conectar inteligentemente, a través de medidores, los transformadores íbamos a tener muchos datos de gestión, de la cantidad de kilowatts que pasan por los medidores, si están hurtando energía o no están hurtando, y cumplir más o menos con todas las exigencias que la norma nos impone. Sin embargo, con el paso del tiempo hicimos algunos pilotos en medición inteligente, con el sistema TWACS, con tecnología celular, radiofrecuencia y fibra óptica, que es la última que estamos desarrollando y donde nos estamos llegando a todos los sectores. Bueno, la medición inteligente nos puso con un problema. El problema era cómo desarrollamos un sistema comunicacional en la red eléctrica. Nuestra red tiene 10.000 kilómetros. Es un tercio de la vuelta al mundo. Por ahí alguien dijo que 30.000 eran como la vuelta. Es un tercio. Entonces, nos pusimos como objetivo prioritario los transformadores. Sin embargo, como la cooperativa, esta nace hace muchos años, con la necesidad de llevar energía eléctrica a los campos de Ñuble para llevar mejoramiento en la productividad, nosotros pensamos, bueno, tenemos la oportunidad de también hacer lo mismo que hace 73 años, llevar la conectividad digital a los campos con el mismo objetivo, ¿ya? Pero le agregamos otros objetivos, mejoramiento en la calidad de vida, llegar también, por ejemplo, a digitalizar los colegios, digitalizar las municipalidades y también llevar mejoras a la agroindustria, sobre todo cuando Ñuble es una potencia agroindustrial. Pero también Ñuble hoy día nos obliga a tener mejor y mayor presencia en los campos de Ñuble, en las zonas. ¿Por qué? Porque Ñuble es la región más pobre del país. Es la región menos conectada digitalmente del país. Es la región, la segunda que posee el ingreso per cápita más bajo después de la Araucanía. Sin embargo, desde el punto de vista eléctrico, la región de Ñuble es la más conectada del país, porque ahí existe una cooperativa que ha bajado las barreras de ingreso para aquellos que necesitan energía eléctrica. Y nosotros nos sostenemos en 4 pilares: el pilar económico, social, medioambiental y el de los derechos humanos. Y ahí hoy día hemos agregado un derecho, que creemos que sí es, aparte del derecho de la energía eléctrica, que cada persona tenga el servicio eléctrico para mejorar su calidad de vida, y los agricultores, en aquella vez que formaron la cooperativa pensando en mejorar la productividad de los campos de Ñuble, hoy día como derecho humano también tenemos que las personas deben tener derecho a la conectividad digital. Y así estamos hoy día operando en distintos frentes. Por ejemplo, esta conectividad territorial que nos puede llevar a conectar toda la región de Ñuble. Y así lo vamos a hacer. Vamos a conectar digitalmente, así como hemos conectado eléctricamente la región de Ñuble, a través de esta conectividad que nosotros estamos desarrollando. Hoy día necesitamos hacer gestión inteligente sobre las redes eléctricas. Antes de ayer aparecen los primeros oficios acerca del temporal que viene mañana por la noche. Ahí estamos atentos. Y para eso también nosotros tenemos que desarrollar muchas cosas que nos puedan permitir tener un control sobre nuestras redes. Y la única manera que se puede tener control sobre las redes es poner las capas de la conectividad digital sobre las capas de la energía eléctrica. Nosotros hace varios años estamos convencidos de estas dos capas que se tienen que integrar para mejorar, digamos, todo lo que tenemos que hacer sobre las redes eléctricas. Y hace un par de meses, ADELAT, que es la Asociación de Empresas Eléctricas de Latinoamérica, que es muy grande, donde están las grandes compañías, saca un artículo diciendo lo que nosotros hace 2 años ya habíamos mencionado respecto de integrar estas capas. Hace unos días atrás sale una gran empresa eléctrica diciendo que están instalando medidores, transformadores verdes. Yo les digo que Copelec, una empresa de 100.000 usuarios eléctricos, hace 2 años están instalando transformadores. Y hoy día, instalando transformadores verdes. Y hoy día, más encima, los vamos a conectar digitalmente. Entonces también tenemos que pensar en la reducción de las pérdidas eléctricas.
Nuestra empresa, y en Chile las empresas rurales, fluctúan más o menos entre el 17% de las pérdidas eléctricas. ¿Cómo las controlamos? Con tecnología digital, porque hoy día vamos a conectar los transformadores. Y en unos años más seguramente vamos a conectar las casas, las que quedaron pendientes de hace varios años. 17% es las pérdidas, pero en Estados Unidos, en una empresa rural, 3%. ¿Y por qué? Porque están conectadas. Cada punto en la empresa nuestra de pérdida eléctrica significa alrededor de $350.000. Tecnologías para la prevención de riesgo. Hoy día tenemos los incendios en los campos nuestros, tenemos las inundaciones y tenemos las fallas eléctricas. Al instalar tecnología digital, podemos hacer algo como lo que se hizo en Estados Unidos en la empresa PGA, 1.500 cámaras de vigilancia en la zona donde ellos tienen redes eléctricas. 1.600 centrales de meteorología, donde ellos también pueden controlar el clima para efectos de prever algún problema. El otro día, cuando se cayó el norte de Chile y todo Chile con respecto al tema de la conectividad, ¿qué pasó? Quedamos desprovistos de todo. De todo. Las comunicaciones se cortaron al cabo de un rato. Y nosotros teníamos que atender 126 electrodependientes. ¿Y cómo lo hacemos? A mano. Y a mano llamaron no, se les cortó el teléfono. A los 126 contestaron 30. ¿Y cómo sé yo cuántas horas vamos a tener desconectado al sistema eléctrico en Chile? Que eso fue en Chile. ¿Qué hicimos? Le tuvimos que abastecer de bidones adicionales con 20 litros de combustible a cada uno para evitar un desastre. Entonces, hay que aplicar en todos los ámbitos hoy día de la energía eléctrica la conectividad. Hoy día nosotros tenemos más de 850 cámaras de vigilancia. ¿Y qué están vigilando? Los activos esenciales. ¿Y con qué están conectados? Satelitalmente algunas, con fibra óptica otras. Hoy día necesitamos hacer anillos eléctricos, porque la gente se queja cuando se corta la energía eléctrica. ¿Ya? Y para que no se queje más, estamos elaborando sistemas de anillos para efectos de poder ir de un sistema, o sea, de un lado a otro. ¿Pero con qué se hace eso? Con conectividad digital, donde podemos remotamente operar nuestras redes. Finalmente, lo que más me gusta es digitalizar las escuelas. La primera conexión que hicimos de fibra óptica en Ñuble fue en una escuelita de la precordillera. Y esa escuelita tenían los alumnos un ramo de robótica. Y no tenían internet. Entonces, raro que una escuelita de campo, humilde, con pocos alumnos, ¿ya? Tenían que buscar la manera de poder conectar digitalmente esa escuelita para poder hacer ese ramo. Y más encima, muchos de estos alumnos, para poder conectarse digitalmente, tenían que ir a un cerrito, al cerrito más altito de donde vivían, para poder conectarse eléctricamente. Entonces nosotros cuando hablamos como cooperativa eléctrica que hoy día estamos derivando en este mundo, es que estamos cumpliendo con un deber social, porque también tenemos que cumplir un deber donde le entreguemos tecnologías a las grandes inversionistas que están o que quieren llegar a Ñuble. Pero eso también depende del tema eléctrico. Y aquí se ha hablado mucho del tema eléctrico. Cuando yo digo que se van a hacer 33 data centers, el año pasado aquí mismo pregunté cuánto consume energía eléctrica un data center. 30 megas. Si yo los invito a Ñuble a poner un data center, les regalo el terreno, se los regalo. Pero sabe que hoy día ni siquiera hay un mega ni siquiera para entregarle a un cliente que quiera desarrollar una pyme o que quiera desarrollar una empresa. O una empresa de construcción de viviendas pueda entregarle energía a 1.200 viviendas que hoy día no tienen porque no hay conectividad eléctrica.
Entonces, mi aporte a esta jornada, aquí hay que juntar las dos industrias, pero no solamente a buscar necesidades, sino que también, a solventar necesidades, sino que también a conversar, porque yo no veo al mundo eléctrico conversando con el mundo de las telecomunicaciones. No lo veo. Hace un día atrás, con respecto al tema de la ciberseguridad, le decía, oiga, si nosotros como empresa eléctrica estamos montando en nuestras redes tecnología digital, imagínese usted la vulnerabilidad que vamos a tener ante los hackers. ¿Qué puede hacer un hacker hoy día cuando tenemos digitalmente controladas nuestras redes eléctricas? No puede cortar una subestación, 25.000 sin energía, 2 subestaciones, 50.000. Entonces, los efectos de esto también hay que llevarlos a alguna instancia donde se pueda hablar de estas materias. Nosotros sufrimos la falta de energía eléctrica en Ñuble. Hoy día tenemos 450 industrias, empresas que no tienen energía por la falta de inversión en infraestructura de transmisión. Pero también sufrimos de la falta de energía, o sea, de conectividad digital para una región. El mensaje entonces es que ambas debemos potenciarnos porque ambas nos necesitamos, porque la conectividad, el mundo digital necesita energía eléctrica y nosotros necesitamos conectividad para mejor operar nuestra red. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Desde luego es una interesantísima reflexión y una amplia conversación que creo que nos debemos respecto de la complementariedad, de las sinergias entre la industria eléctrica y la industria de las telecomunicaciones y sentarnos a ver cómo vamos a afrontar estos desafíos. La situación que se dio con el apagón que mencionabas también pone sobre la mesa la necesidad de abrir el melón, ¿no?, de la gestión de redes en caso de emergencia y cómo deben ambos sectores enfrentar este tipo de situaciones de crisis o de emergencia. Y otros debates que se comparten, ¿no?, como el acceso a postes, etcétera. Así que, bueno, quedamos al pendiente para continuar esa conversación. Y para cerrar la sesión, porque el tiempo, como siempre, nos va ganando, vamos a volver a México, Clelia, para que puedas comentarnos también tus últimas impresiones y poner sobre la mesa un tema que me gustaría que recojamos también en esta sesión, y es ustedes desde la iniciativa de Nuevo León 4.0, que son integradores de lo público con lo privado, del mundo de la academia con el mundo también de la industria y de los emprendedores. ¿Cuáles son las barreras que ustedes encuentran que estos diferentes sectores ponen sobre la mesa? Si tuviéramos que decir cuáles son las dificultades que tiene cada una de estas almas que tenemos que integrar para lograr ese desarrollo productivo, ustedes que están en ese centro escuchando las diferentes voces, ¿cuáles son los titulares que podés darnos? Claro que sí, con todo gusto. Pues yo creo que las barreras también es un concepto amplio, es un concepto global. Algunos países de algunas regiones tienen mayor incidencia en alguna barrera que otros, pero de manera general, yo lo que puedo ver es, pues lo primero tiene que ver con los costos. A final de cuentas, todo tiene que ver con costos y con viabilidad económica, ¿no? Yo creo que en países como México, donde tenemos empresas en el tema de telecomunicaciones, líderes a nivel región Latinoamérica, pues un tema que tiene que ver con sus inversiones, creo, y que las han hecho, pues no solamente en el continente americano, sino también en Europa, pues tiene que ver, invierto si hay esquemas seguros a nivel de calle y hay esquemas ciberseguros. Entonces, yo creo que esta parte de las altas inversiones iniciales en cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares,
pues necesitan básicamente asegurar seguridad, perdón por el pleonasmo, infraestructura, licencia, dispositivos, pero pues la inversión es alta, no cualquiera la puede hacer, ¿no? Es una barrera para esas grandotas, para las medianas, pero por supuesto para las pequeñas empresas, para las pymes. O sea, a mí me toca trabajar en alguno de los temas fuertemente con pymes y desde un estado como Nuevo León, pues se han hecho también muchos esfuerzos para los temas de pymes competitivas, pero pymes innovadoras, pero nos falta pymes más digitalizadas, ¿no? Entonces yo creo que estamos en esa trayectoria de que primero se tienen que construir ciertos capabilities en las pymes para que luego podamos explorar lo que sigue. Pero definitivamente costos y viabilidad de la alta inversión inicial, por supuesto, un retorno de inversión incierto. Los que invierten, pues no saben hasta cuándo va a regresar esas inversiones, ¿no? Y si ya operan con redes privadas o con redes Wi-Fi, pues también dicen, oye, pues ya está resuelto, sí, pero no está resuelto el alto espectro, no está resuelta la conectividad a nivel 5G, al menos en nuestro país. También, yo creo que la falta de financiamiento, se comentaba hace un momento uno de mis colegas, los bancos o la banca comercial pues no invierte, ¿verdad? Mucho en esto, prefiere invertir en maquinaria, en fierros que produzcan el core del negocio, y se abre una excelente oportunidad aquí para las fintech, ¿no? En este continente ya tenemos pruebas palpables de empresas fintech en Argentina, en Colombia, en México, que son las candidatas porque pues son unicornios o hay jóvenes educados también en universidades top del mundo que encontraron estos modelos de negocio que han abierto pues esta región como una región que ha dado muchísimas startups y scale-ups que han alcanzado grados de unicornio y muchas son fintech y en México es uno de los sectores pues más atractivos para alcanzar calidad de unicornio. Creo que esta oportunidad de buscar pymes más digitales, no sé si salga de la banca comercial o de la banca de desarrollo, creo que tiene mayor incidencia en la banca fintech que está dando tarjetas de crédito con ciertas condiciones, están siendo agresivos en el mercado y creo que hay que trabajar como región en voltear a verlos a ellos. Creo que otra parte, pues importante como barrera es la regulación. La regulación es el espectro, ya hablaba en mi primera intervención, que ustedes tienen el espectro más bajo, el ando de ancha más grande y la más rápida. ¿Cómo logras esa ecuación positiva? Pues porque hay regulaciones, porque se ha avanzado la regulación. ¿Qué tenemos que aprender otros países? Pues que eso también sea algo que sigamos y que estemos observando. Trámites complejos en los países también en esa regulación. Aquí se está lanzando pues toda la ley para eliminar los trámites burocráticos. Hay más de 700 trámites para que una empresa pyme avance. Entonces, ¿cómo lo bajas? Y lógicamente, al ser digital, al pasarse a trámites digitales, pues entra otra vez el tema pues de costos y derechos de banco. Desigualdad en la asignación de espectro, eso también pasa, hay monopolios. Otra gran barrera, como tercera gran barrera, la cultura organizacional, el talento. Eso sigue siendo un tema país y un tema regional. Queremos más talento, pero necesitamos abrir a tener frontera de conocimiento, a tener profesores mejor entrenados y hay que ir al mundo a entrenarse. Les doy un ejemplo muy rápido, me falta solamente una barrera más que compartirles. Nosotros en el país y en el norte de México estamos participando en foros nacionales junto con el gobierno de Estados Unidos para el tema de la atracción de inversión en semiconductores. No somos un país que tenga inversiones para colocar plantas como las que hay en Taiwán o bien que en Estados Unidos están posicionando en Phoenix, Arizona. No estamos ahí en la producción, pero sí hay que saber observar la cadena de los semiconductores, es decir, dónde sí puede jugar México en la formación de talento. Somos 5 los estados, entre ellos Nuevo León, que ya empezamos todo el entrenamiento de docentes. Tenemos una reunión de alto nivel en pocos días con el gobierno de Estados Unidos. Y en Nuevo León, pues es una cruzada de la Secretaría de Educación para sacar este tema y formar a profesores que a su vez nos formen al talento que va a poder jugar en estas plantas. ¿Por qué hablo de semiconductores? Porque está atrás
está en el nivel de lo eléctrico, como los decía nuestro colega chileno. O sea, está atrás y está en la base para tener equipos, para tener redes. Pues todo tiene que llegar a final de cuentas a ser procesado y necesitamos los semiconductores. Entonces México ya eligió en qué va a jugar y va a jugar con este talento. Pero eso todavía nos lleva lo que resta del año y empezar los programas con la agilidad que necesitamos para que se esté formando. También yo creo que un tema de conocer muy claramente lo que significa infraestructura, soberanía digital, redes 5G, centros de datos. Pareciera que los hablamos entre nosotros, ya es una conversación que conocemos y que podemos elaborar, pero preguntemos en una carrera de ingeniería, en último tercio, en una universidad privada o pública, y no saben de qué estamos hablando. No hay un glosario común en la región y que lo pueda hablar y sea entendible, ¿no? Es de carácter universal, como hay conceptos en otras áreas de conocimiento. La cuarta barrera, madurez tecnológica y de ecosistema. Pocos casos locales de éxito y además no están documentados. Nosotros nos hemos puesto la tarea de documentar casos porque nosotros empujamos la construcción del caso real en la vinculación entre una gran empresa tractora y un scale-up o entre el gobierno y un scale-up. Y esto también pues lo comparto porque, por supuesto, en todo entra la conectividad. Estamos hablando de sensores, de robots, de redes, de conexión a la nube, de programación, de manufactura avanzada, manufactura aditiva. Entonces, todo tiene que llegar a lo mismo y tiene que ver con ese conocimiento. Entonces, y esos pocos casos locales hay que construirlos. Yo que sigo casos de la región y casos en Estados Unidos y en Europa, y claro que los documentamos porque a su vez los compartimos con la academia. Y por supuesto, pues todavía faltan en esa madurez tecnológica integradoras regionales con conocimientos certificados realmente. Celebro lo que hace DPL Group, hace diagnósticos en los estados. Creo que también una gran premisa en cada país, en cada región que arranques, pues que tiene que haber un diagnóstico claro, un diagnóstico validado y no nada más lanzarse porque necesitamos redes, necesitamos soberanía digital y eso involucra el uso de redes y la inversión. Entonces yo los dejo con esto, ¿no? Con estas barreras, estas 4 costos y viabilidad, cultura organizacional es la segunda, la tercera, regulación y espectro y la madurez tecnológica. Y yo por eso pues lo regreso al talento también. Mientras no tengamos talento formado, no podremos estar viendo el futuro. Nosotros vamos de paso y nosotros construiremos nuestro legado y dejaremos las cosas en nuestro nivel de comunidad o comunidad local o nacional o regional. ¿Qué estamos haciendo para favorecer más carreras STEM, más acceso realmente democrático a que el Internet sea un derecho constitucional, el acceso a él, la educación digital, y que realmente en mi estado yo les puedo decir que todavía hay municipios que no tienen acceso a Internet porque no hay inversión, porque no es conveniente, porque no llega la antena, no llega la fibra óptica. Eso pasa en lo local y pasa en lo global. Entonces, tenemos todavía muchos retos. Yo siempre veo hacia el futuro, pero somos nosotros los que, elevando la voz, podremos decirlo en lo público y en lo privado y abonar para que se esté resolviendo. Y celebro estos espacios y agradezco la invitación. Muchísimas gracias. Esa es mi aportación sobre las barreras. Muchísimas gracias, Clelia, a vos por tu tiempo y por tu participación. Creo que nos quedamos con estos desafíos compartidos entre los países de nuestra región, la importancia de tener estos planes integrales y transversales y abrir el diálogo a esta conversación transindustrial que planteábamos y, por supuesto, seguir trabajando todos en esta generación de un entorno habilitante para la inversión, para la innovación y para estos casos prácticos de uso que efectivamente maximicen los beneficios socioeconómicos que trae la digitalización. Así que agradeciendo a los panelistas y a los organizadores, cerramos acá la sesión y muchas gracias a todos.